O buenas noches a todos, hermanos. Es jueves, así que abrimos las Biblias en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2. En ese ritmo no vamos a terminar de exponer la oración de Ana, porque hoy me topé con una noticia de muchísima importancia para el pueblo de Dios. Una noticia que es muy relevante para todos los cristianos. El día 14 de septiembre ya es el día del rapto, así que no vamos a terminar hasta ahí. Es la última herejía que escuché. Con ese ritmo pues llevamos más o menos medio año. Y eso hay que decirlo en 15. bueno, creo que lo puedo decir por adelantado, que es un error, porque si el Señor Jesucristo dijo que nadie sabe ni el día ni la hora, pues entonces seguramente ese muchacho que dio esta fecha se equivocó. Bueno, abrimos nuestras Biblias, ya ahora hablando en serio, Primera de Samuel, capítulo 2, empezando con el versículo 1. La oración de Ana del capítulo 2, con el título general del mensaje, la santidad de Dios, tercera parte. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Amén. Pastor, ¿nos puede dirigir en oración para pedir la bendición del Señor sobre su palabra? Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de tener tu palabra viva y eficaz con nosotros y más cortante que toda espada de dos filos. Podemos descansar, Señor, sabiendo que ella no volverá a ti vacía, sino que irá, como dice la Escritura, y hará lo que tú quieres. Por tanto, exponemos en esta tarde nuestros corazones a tu palabra y que pedimos que seas tú el que nos hables, Señor. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Padre, que podamos ser no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A lo largo de esta serie de predicaciones, como a través del discipulado bíblico, Dios me ha humillado en varias ocasiones, mostrándome que apenas estoy aprendiendo a gatear en las profundidades de la palabra de Dios. ¿Por qué digo eso en este momento? En varias ocasiones dije que un tema u otro lo abordaría en una o dos ocasiones. Si os acordáis, la vez anterior, cuando prediqué de este tema, dije que sería la última predicación sobre el tema de la santidad de Dios. Pero hoy seguimos hablando de la santidad de Dios.
Respecto al discipulado bíblico, donde estudiamos los 5 puntos o las doctrinas de la gracia, dije desde este púlpito que mi deseo era exponer este estudio de los 5 puntos de las doctrinas de la gracia en 5 domingos, en 5 clases consecutivos de 1 hora. Y nos hemos alargado un poquito. En vez de 5 clases, 1 clase por cada doctrina, hemos dado aproximadamente 5 clases de cada doctrina. Y no han sido clases de 1 hora, sino de 1 hora y media. Así que hemos empezado aproximadamente al principio de octubre y esperamos que quizá este siguiente domingo, si no viene antes el Señor, antes del 14 de septiembre, lo terminaremos. Bueno, amén, amén. Bueno, estamos en Primera de Samuel. Quisiera volver a leer el versículo 2 porque el mensaje de esta noche se basa sobre todo en este versículo. El título concreto del mensaje de esta noche es La santidad de Dios y nuestra santificación. Versículo 2 del capítulo 2 de Primera de Samuel, lo volvemos a leer. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Recordemos que estamos haciendo una serie de predicaciones expositivas consecutivas, temáticas de la oración de Ana. Como aclaración para los hermanos que se han incorporado más tarde, aunque por lo que veo creo que no hay ninguno que se ha incorporado más tarde, pues en este caso, más bien como recordatorio para todos nosotros, quería recalcar que el versículo que acabamos de leer forma parte de una oración de adoración que Ana, la madre de Samuel, eleva a Dios en el momento de entregar a su hijo al servicio de Jehová. Ana se postra en adoración delante de Dios con júbilo y alabanza porque él había escuchado su oración y le dio un hijo varón, que ahora Ana consagra a Jehová. Tal como había prometido en su voto, Ana no se olvida del voto que había hecho, Ana entrega a su hijo Samuel a Jehová, nada más haberlo destetado. La esperanza de Ana era que a través de Samuel, Dios haría una reforma espiritual y moral en toda la nación judía. Y quizá, según el versículo 10, quizá Ana tenía la esperanza que su hijo Samuel podría ser incluso el Mesías prometido, el Mesías esperado. A nosotros nos llamó mucho la atención el contenido de la oración de Ana, una oración de alabanza. Quizá fue en forma de cántico, como pone en el título añadido que tenemos en la versión Reina Valera. Aprovecho para recordar que estos títulos de capítulos no forman parte del texto original, sino que han sido añadidos por los editores para que se puedan encontrar más fácil las porciones en la palabra. Ahí ponemos, justo antes de empezar el capítulo 2, pone Cántico de Ana, pero no tenemos una garantía que esa oración fue en forma de cántico o fue en forma de prosa. Pero eso no importa, no es lo más importante. Lo que es más importante es el contenido de la oración. Es una oración de un contenido altamente doctrinal que demuestra que Ana, a pesar de que sus medios eran muchísimo inferiores que los nuestros, conocía a Dios más y mejor que muchos de nosotros, y yo me incluyo. En tiempos de densa oscuridad espiritual, en tiempos de mucha corrupción moral, en tiempos de peligro por los enemigos de alrededor que estaban al acecho, en tiempos en los que los mismos compatriotas, los israelitas, los que se llamaban el pueblo de Dios, habían llegado a tal corrupción que se hacía peligroso vivir en medio de ellos, Ana levanta una oración de alabanza a Dios por su belleza y hermosura, por su majestad, por los atributos de Dios, por quien Él es. Ana conocía al Dios que adoraba.
Por medio de esta oración de adoración, queremos también nosotros conocer un poco mejor a nuestro Señor y por eso estamos exponiendo esta serie de predicaciones. Y como he dicho, se llaman predicaciones expositivas, consecutivas, temáticas, por las siguientes razones. Expositivas porque intentamos exponer versículo por versículo, palabra por palabra, sin preferencias. Perdón, eso era consecutivo, no expositivo. Consecutivo es porque intentamos ir versículo por versículo, palabra por palabra, sin preferencias. Expositiva es porque estamos exponiendo lo que el texto dice de forma literal en su momento, en su contexto histórico, cultural y espiritual, y luego lo trasladamos a nuestra realidad de hoy. Y temático porque clasificamos esa enseñanza por temas. Ahora, por ejemplo, estamos estudiando la santidad de Dios. En esta serie de estudio bíblico intentamos profundizar un poco en lo que se conoce en teología como los atributos de Dios, es decir, las características de Dios, las perfecciones de Dios, como Dios es. Hemos estudiado la palabra Jehová y los atributos o las características de Dios implícitas en su nombre, es decir, la unicidad de Dios, la autoexistencia de Dios, la autosuficiencia de Dios y la soberanía de Dios. Y ahora estamos exponiendo la palabra santo y el atributo de la santidad de Dios. No hay santo como Jehová. La palabra hebrea santo, he tenido que ir a buscar en materiales de otros hermanos, es kedash, que significa cortar o separar. Y ese se refiere a dos dimensiones o aspectos. El primero es apartado o separado. Nosotros cuando pensamos en la palabra santo, primero pensamos en la idea de sin pecado. Pero el primer significado de la palabra santo en la Biblia es apartado, separado. Y al referirse a Dios, santo quiere decir que Dios es apartado, separado de toda su creación. Con eso nos referimos a la infinita majestad de la santidad de Dios. Y según el conocido teólogo reformado, Louis Berkhof, cuando decimos que Dios es santo, decimos que, cito a Berkhof, Él es absolutamente distinto de todas sus criaturas y exaltado sobre ellas en infinita majestad. En ese mismo libro, Berkhof cita a otro teólogo, a un teólogo luterano, Rudolf Otto. Y ese tal Rudolf Otto dice lo siguiente. No sé si veis la letra, es bastante pequeña. De cualquier manera yo lo voy a leer. La santidad de Dios es parte de aquello que está fuera del alcance de la razón humana. No puede reducirse a conceptos y abarca ideas como las de absoluta imposibilidad de aproximación y absoluta suprema potencia o terrible majestad. Esta santidad despierta en el hombre un sentido de que absolutamente es nada, una criatura consciente o criatura que siente y que llega así al conocimiento de su absoluta bajeza. Esto es lo que intenté exponer en los dos mensajes anteriores, cuando vimos la manifestación de la santidad de Dios delante de Moisés en la zarza ardiente, o en el castigo de Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, que murieron quemados por haber traído fuego extraño delante de Jehová. También en la visión de Isaías en el Antiguo Testamento, cuando Isaías ve el trono de Dios. Lo mismo miramos en la pesca milagrosa de Pedro y en la revelación de Juan en el Nuevo Testamento. Lo que aprendimos en el estudio de esos momentos fue la absoluta indignidad del ser humano
incluidos nosotros los creyentes, no solamente los impíos, sino incluidos nosotros los creyentes, delante del Dios santo, santo, santo. Pudimos ver en los textos bíblicos que en el momento que Pedro, Juan o Isaías tuvieron una visión real de quién es Dios y quién eran ellos, cuando tuvieron el temor de Dios, cuando se vieron indignos, perdidos y muertos delante del Dios Santo, cuando el Espíritu Santo obró en ellos convicción de pecado, justicia y juicio, cuando se vieron merecedores del castigo eterno de Dios, fue en ese momento en cual Dios les dijo, no temas, no temas. Fue en este momento cuando un ángel tomó un carbón encendido y limpió los labios de Isaías, diciéndole, he aquí, este tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Pero antes de eso no. Antes de Isaías ver su pecado, ver su indignidad, ver que estaba perdido delante de Dios, Dios no le dijo, no temas. Primero fue la convicción de pecado. Y me ha llamado mucho la atención el asunto que en la sala del trono de Dios había un altar delante del trono. Y recuerdo, a mí me gustan mucho las películas históricas, películas antiguas, y en ninguna sala del trono, ninguna sala real, se ve un altar delante del trono, pero en la sala del trono de Dios hay un altar delante del trono. Y dice que un ángel tocó un carbón de ese altar y limpió los labios de Isaías. Eso no es otra cosa que una imagen preciosa de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Había un altar delante del trono del Dios Santo, el altar sobre el cual nuestro precioso Señor se ofreció en sacrificio perfecto y perpetuo por su pueblo. Por su causa, por su obra de santificación en nosotros, los que hemos sido salvos por su gracia, podemos ahora estar confiados en la presencia del Dios Santo. Porque Él quitó nuestra culpa y la tomó sobre Él expiándola en la cruz del Calvario. Y nos dio por gracia su santidad. Por eso podemos estar confiados en su presencia. Por eso podemos gozar de paz delante de Jehová, porque en Cristo Jesús fue quitada nuestra culpa y nuestro pecado. Es por eso que Ana puede alabar a Dios por su santidad. El segundo significado de la palabra santo es apartado, separado, pero en este caso ya no de su creación, sino del pecado. Si el primer significado de la palabra santo es apartado, separado, diferente a todo lo que es creado, el segundo significado es apartado, separado del mal o del pecado. Esto quiere decir que Dios es perfectamente puro, que su integridad moral es perfecta e intachable. Esta realidad es muy conocida y admitida en el pueblo cristiano, así que no insistiré mucho en este punto. Habacuc, en el capítulo 1, en el versículo 13, dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. El Señor Jesucristo preguntó a los de su generación, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? En el juicio ilegal que el Sanedrín le hizo, no pudieron encontrarle ninguna culpa. Incluso después de haber buscado testigos para acusarle, estos no pudieron demostrar que tuviera culpa alguna. Los testigos no se ponían de acuerdo y según la ley, el juicio tenía que ser declarado nulo, porque los testigos no coincidían en sus acusaciones.
El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. La Trinidad es la Santa Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada una de las personas de la Trinidad son santas. Hermanos, es muy probable que Ana no entendía todo lo que nosotros hoy podemos entender. Pero Ana adoraba a Dios por su santidad, aunque entendía mucho menos que nosotros. Ana entendía que Dios es santo, sin pecado. Miraba a su alrededor, veía como todo estaba contaminado y corrupto, pero no así Dios. Dios es santo. Y por eso Ana lo adora, lo alaba. Y si me permitís la expresión, y quiero recalcar que lo digo con reverencia, no lo digo con sentido natural, con sentido carnal, me atrevo a decir eso, Ana se enamoró de la santidad de Dios y por eso lo alabó, por su santidad. Es como si hubiera leído, entendido y aplicado el Salmo 96:9. Y os invito por favor que lo busquéis. Salmo 96:9. Salmo 96, versículo 9. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Vuelvo a preguntarte lo que pregunté en la primera predicación sobre ese tema. ¿Cuándo fue la última vez que alabaste a Dios por su santidad? ¿Es la santidad de Dios un motivo de gozo, de alabanza y adoración para ti? Porque debería serlo. La santidad es uno de los atributos de Dios más expuestos en la Biblia. Es una de las características de Dios más habitualmente encontrada en las páginas de las Escrituras. La santidad de Dios no es una lista de prohibiciones de gozos y deleites, y no es tampoco una quietud aburrida. La santidad de Dios es gozo. La santidad de Dios es hermosa, es majestuosa, es digna de alabanza. ¿Qué es para mí y qué es para ti la santidad de Dios? Nuestro Dios, Jehová Dios, es un Dios santo. No como en la mitología griega o de cualquier otra religión pagana, donde esos supuestos dioses, esos ídolos, son caprichosos, corruptos, malvados, iracundos y yo que sé qué otras características similares a nosotros tienen. Y son así porque son dioses de minúscula, son creaciones que el mismo hombre se ha inventado, son dioses hechos a la imagen del hombre. Sin embargo, solo el Dios de la Biblia, el único y verdadero Dios, es santo, sin pecado, porque no es un Dios inventado por el hombre, sino el Dios que se reveló al hombre como un Dios santo, sin pecado, muy limpio de ojos para ver el mal. Por eso, cuando nuestro Señor Jesucristo había tomado los pecados de su pueblo sobre él en la cruz, clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo estaba cubierto con mi pecado y con tu pecado, si eres cristiano, en la cruz. Y por eso el Padre no podría verlo. Por eso el Padre lo abandonó. Pero
Esto es uno de los misterios más grandes que se encuentran en la Biblia. La Santa Trinidad, que desde siempre, o como dicen los teólogos, desde la eternidad pasada, en nuestro presente y en la eternidad futura, siempre ha existido, existe y existirá en una comunión perfecta. ¿Cómo que ahora el Hijo le pregunta al Padre, ¿por qué me has desamparado? La inmutabilidad de Dios se quebró. ¿Qué pasó en la cruz? ¿Dios abandonó a Dios? Cuando Martín Lutero, se dice que cuando leyó y estuvo meditando y meditando sobre ese texto, y después de mucho tiempo meditando, dice que incluso tiró la Biblia y dijo, Dios abandonando a Dios, ¿quién puede entender esto? La inmutabilidad de la Santa Trinidad se quebró por mi pecado y por tu pecado. ¿Cómo es esto? No esperéis que yo os lo explique porque no tengo ni idea. Dios es santo. Dios es apartado, separado de pecado. Nunca, ni por una milésima de segundo, Dios pecó. Nunca jamás. Dios el Padre no pudo ver al Hijo cuando tomó nuestro pecado sobre Él. No pudo mirarlo. ¿Por qué? Porque es demasiado limpio de ojos para ver el mal. Pasamos con esto al segundo punto del mensaje. Nuestra santificación. El cristiano es llamado santo. En la Biblia, los cristianos son llamados santos. Y ejemplo de eso tenemos en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 2, donde dice, por ejemplo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Luego en 2 de Corintios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Pasamos a Efesios 1:1, donde dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. En Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y en Colosenses 1:2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Los cristianos son declarados santos. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, llama a los cristianos en vida, no después de morir, santos. No declara santos a alguno de ellos después de su muerte, con base en algún que otro milagro que hizo, o según la vida ascética. Sabéis a dónde apunto, ¿no? A la religión católica y también a la ortodoxa, las tradicionales. Sino que los declara santos a los cristianos, a todos, mientras estaban en vida. No con base en lo que ellos hicieron o tendrían que hacer, sino con base en lo que Cristo hizo por ellos cuando tomó sus pecados sobre él y les entregó por gracia su santidad. Dios los declara santos en Cristo Jesús. Porque Cristo no solamente les quitó el pecado que los condenaba, sino que también les dio por gracia su santidad. Los declaró santos. Incluso a los cristianos de la iglesia en Corinto. A esos que habían partidos,
a esos que se acercaban indignamente a la mesa del Señor, que había juicios entre ellos, incluso a los cristianos en la iglesia de Corinto, incluso a ti, incluso a mí, Dios nos declara santos. Este es el primer aspecto, la primera connotación de la palabra santo con respecto a los creyentes, que somos declarados santos por gracia en Cristo Jesús. ¿No es esto una extraordinaria verdad? Esa verdad debería inundar de gozo, alabanza, alegría a todo aquel que sabe que Cristo tomó sus pecados, pero que también le dio por gracia su santidad. No solamente que le quitó sus pecados, sino que le otorgó por gracia la santidad de Cristo. Es necesario hacer un ejercicio de fe para entender, porque estamos mirando nuestras vidas, a mí también. Estoy mirando mi vida y digo, ¿Dios me dijo que soy santo? Pues si miro mi vida, si tú eres cristiano sabes de qué te hablo. Es necesario hacer ejercicio de fe para entender que Dios nos declara santos, si somos cristianos. Cuando Dios nos mira, ya no ve nuestro pecado, sino la santidad de Cristo. Ahora ya Dios nos puede mirar. A Cristo en la cruz no lo pudo mirar, porque había tomado nuestros pecados. Pero ahora a nosotros nos puede mirar porque Cristo nos quitó nuestro pecado y nos dio su santidad. ¿No es asombroso? ¿No es digno de adoración, de alabanza y de gloria? Oh, claro que sí. En el caso de que tú no eres cristiano, y no lo digo porque pongo en duda la conversión de vosotros, de ninguno de vosotros, sino simplemente por si acaso. Si tú no eres cristiano, la santidad de Dios te tiene que aterrorizar, porque la ira de Dios está sobre ti. Y por eso te invito una vez más, que te arrepientas, que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, que confieses tus pecados y que le pidas que tenga misericordia de ti, que te perdone. Pero si tú eres salvo, si tu pecado y culpa fueron quitados y expiados en la cruz, para ti la santidad de Dios tiene que ser motivo de gozo y alabanza reverente y constante. He visto muchos cristianos que no entienden esta realidad, y yo he vivido mucha parte de mi vida que no entendí esa realidad y no gozaba de la santidad de Dios. Vivía con temor, con inseguridad delante de Dios, porque no sabía, ¿Dios de verdad me ha perdonado o me perdonará alguna vez por todo lo que he hecho y por todo lo que estoy haciendo? Es triste ver cristianos viviendo con temor e inseguridad delante de Dios. Y no me refiero al temor santo, me refiero a la inseguridad. Porque no confían o no entienden las maravillosas promesas que Dios tiene para sus hijos. Pero también he visto a otros tantos hermanos que han abusado de esta realidad y se han olvidado de la reverencia. Han olvidado quién es Dios y quién son ellos. Han olvidado que la santidad les ha sido imputada, les ha sido otorgada por gracia en Cristo Jesús, delante de quien el apóstol Juan cayó como muerto. Daniel, cuando tuvo la revelación de su visión, estuvo enfermo por varios días.
Isaías gritó, ay de mí que soy muerto. Pero estos hermanos, y quizás soy demasiado generoso, han olvidado quién es Dios, o quizá más bien nunca lo han conocido, porque cuando supuestamente manifiestan su gozo delante de Jehová, parece más bien una discoteca que un santuario. Y ellos dicen, no, pero en la Biblia dice que hay que gozar delante de Dios, que Dios llama, ¿te acuerdas en el Antiguo Testamento cuántas veces Dios llamó al pueblo de Israel a que tengan fiestas y que gocen y celebren? Oh, sí, claro. Pero te has olvidado de una palabra que dice ahí. Fiesta solemne. No fiesta de discoteca, no fiesta de parranda. No fiesta de, como se escucha más nuevo, de borracheras en el espíritu. Y de vómito santo y risa santa y otras aberraciones, cada cual más absurda una que otra. No, es fiesta, pero es fiesta solemne a lo que Dios nos llama. Si somos creyentes, gozamos en la presencia de Dios, pero con gozo solemne, no olvidando quién es Él y quién somos nosotros. Pero no solamente que los cristianos son declarados santos, sino que son llamados a ser santos. Este es el segundo significado de la palabra santo con respecto al creyente. Y quiere decir que el cristiano es separado, apartado o consagrado a Dios. El cristiano ya no vive para Él. En Gálatas 2:20, os invito a que lo busquéis, leemos lo siguiente. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si os acordáis asimismo a los cristianos de la iglesia de Corinto, después de haberles dicho que son santos, que han sido santificados en Cristo Jesús, les dice que han sido llamados a ser santos. La santificación del creyente es tanto una declaración judicial de parte de Dios, cuando lo declara santo, como también un mandamiento de Dios. Cristo nos apartó del mundo y nos limpió, nos santificó con su sangre, nos declaró santos por su gracia, pero también nos mandó a vivir en santidad, a vivir una vida coherente con el nuevo estatus de santos en Cristo Jesús. El mismo mandamiento que se lee en el Antiguo Testamento en Levíticos 19:2, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios, lo encontramos también en Primera de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Esto es conocido como el proceso de santificación. El mandamiento es claro y firme, y el medio para alcanzarlo no es por nuestros esfuerzos, sino por medio del Espíritu de Dios que vive en nosotros, que también nos ha sido otorgado por gracia. Volviendo a Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una lectura superficial de ese versículo lo convierte en un acertijo.
A ver, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo. A ver, estoy muerto, Cristo murió, fue crucificado, yo morí con Él, pero Cristo vive y yo vivo también. Y, a ver, ¿quién murió, Cristo o Pablo? ¿Y quién vive, Cristo o Pablo? El mismo lenguaje lo encontramos en Filipenses 2, versículos 12 y 13. Os invito a que lo busquéis también. Filipenses 2, 12 y 13. ¿Lo tenemos? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, y ahora prestamos atención, el mandamiento. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces, a ver, ¿quién se ocupa en la salvación? Con temor y temblor. ¿Yo, el cristiano, o es Dios que produce en mí el querer y el hacer? Bueno, vamos a Primera de Tesalonicenses 5, 22 y 24, y ahí a lo mejor se nos aclara un poco. Primera de Tesalonicenses 5, del 22 al 24. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 22 al 24. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. A ver, ¿quién se tiene que abstener de toda especie de mal? ¿Me abstengo yo o es Dios que obra en mí la santificación? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién lo hace? ¿El cristiano o Dios? Repito, ¿quién vive? ¿Pablo o Cristo? Nosotros, no os apuréis, no os apuréis. ¿Nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor? ¿O es Dios el que produce en nosotros el querer y el hacer? ¿Nosotros debemos abstenernos de todo mal? ¿O es Dios el que obra en nosotros la santificación? Las dos cosas, amén, las dos cosas. Pero el problema es que, volvemos a lo que estuvimos hablando en el discipulado del domingo anterior, no porque estuvimos de vacaciones, el anterior. La matemática de Dios es diferente a la nuestra. No se trata de 50% y 50%, que Dios obra en nosotros su santificación, la mitad, y nosotros ponemos la otra mitad. Tampoco 75% y 25%, ni 99% y 1%. La matemática de Dios es diferente a la nuestra. Dios obra en nosotros la santificación en un porcentaje de 100%, y nosotros somos responsables de santificarnos, de apartarnos de todo lo que parece mal y de esforzarnos en nuestra salvación con temor y temblor también en un porcentaje de 100%. La matemática de Dios es diferente a la nuestra. Hermanos, Jehová nuestro Dios es santo. Es diferente y separado a todo ser creado y es el único sin pecado. Él nos apartó y nos santificó para Él. Nos lavó de nuestras inmundicias con su sangre y nos consagró para Él. Somos suyos. Le pertenecemos
doblemente o triplemente. Tanto por creación, somos criatura suya, tanto por salvación, que nos salvó, y tanto por santificación, porque nos apartó y nos santifica para Él. Vivamos vidas dignas de nuestro llamado. Esforcémonos honestamente en el proceso de santificación, apartándonos de todo mal. La vida del creyente no es una vida de vacaciones, no es que descansemos y el Espíritu de Dios obra en nosotros toda la voluntad de Dios. Y nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Dios obra en nosotros la santificación, pero nosotros también somos responsables para esforzarnos en la santificación. ¿Cómo lo podemos hacer? Hacer uso de los medios de gracia, que son la palabra de Dios, la lectura, la meditación, el estudio bíblico de la palabra de Dios, la oración, la comunión cristiana, el partimiento del pan. Estos son los medios de gracia que Dios ha dado a la iglesia. Hacemos uso de ellos. Sproul decía que ser un santo significa estar separado, pero también significa más que esto. El santo debe participar en un proceso vital de santificación. Debemos ser purificados diariamente en nuestra búsqueda continua de la santidad. Si somos justificados, también debemos ser santificados. De hecho, es una de las evidencias más claras de que uno ha sido salvo verdaderamente, si se santifica. Si no hay santificación en la vida de una persona, lo más probable, casi con 100% de seguridad, no ha sido salvo. Si no hay ningún cambio en una persona, a pesar de que dice que es cristiano, tenemos serias razones para dudar de que se trata de una conversión auténtica. El que ha sido salvo, el que ha sido justificado, se santifica. Como conclusión a este mensaje, os invito a que busquéis en el libro de Hebreos, capítulo 12, y que sigáis la lectura del versículo 12 al 29. Hebreos 12, del 12 al 29. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él, para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo,
Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon, al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándolo con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Que Dios nos bendiga.